'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? A ver, cuando todavía estamos intentando quitarnos las agujetas de los informes de la UCO, va y resulta, y vamos a hablar de eso, que lo que hemos visto hasta ahora, por grave que sea, redes de chivatazos, implicados según Koldo un director general de la Guardia Civil en chivatazos para que se libren de investigaciones los delincuentes, un número uno en negociaciones de un rescate que va y resulta que es el marido de Begoña Gómez, que Begoña Gómez estaba en reuniones con Javier Hidalgo, CEO de la compañía que recibía el dinero, con Aldama entrando y saliendo de los ministerios, negociando, anunciando rescates antes de que se conocieran y antes de que se solicitaran. Toma ya, viva los Reyes Magos. Va y resulta que lo que nos confirma Miguel Ángel, certifícamelo y dame los datos exactos, es que lo que queda por salir, ya sea por volcado, ya sea por incorporación al sumario, sería más de lo que hemos visto hasta ahora. No me extraña que haya nerviosismo en Moncloa. Pues sí, Carlos, la verdad es que los dos informes de la UCO que hemos conocido son dos bombas, son demoledores, pero no recogen toda la información que han podido volcar de los dispositivos electrónicos incautados a todos los investigados de la trama Koldo, ¿no? Según los datos que nos cuentan, nos dicen que obviamente, digamos que hubo que hacer un pequeño resumen en este informe de parte de esa información recogida en esos dispositivos, con el objetivo de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pudiera ya fundamentar su petición de imputación al Supremo de José Luis Ábalos. Sin embargo, como nos puntualizan obviamente fuentes del caso, esto solamente es una parte, es decir, todavía hay mucha información de esos dispositivos incautados que no se ha analizado, y también la segunda cuestión que es importante destacar, Carlos, es que el análisis que se ha hecho ahora se ha hecho en el marco de la investigación de la trama Koldo. Es decir, esos móviles, esos ordenadores portátiles tienen información de otras causas, por ejemplo, caso Begoña Gómez, que a día de hoy no se han tocado. O sea, que esta todavía es el comienzo de lo que puede venir en un medio plazo. Bueno, fíjate, Miguel Ángel, y además hay una cosa que se lleva a rajatabla, obviamente, en los estados de derecho, que es la acusación de parte. Aquí, o en este caso, no se está tratando el viaje de Edelsi, por poner un ejemplo. Por tanto, si se encuentran mercancías, si se encuentran información que aporta datos fundamentales sobre qué ocurrió en el tema de Edelsi, al no estar la acusación fundamentada en la visita a Edelsi, al haber otro caso que además está archivado provisionalmente, esa parte la tienen que dejar de momento en cuarentena, por llamarlo de alguna manera. Yo no sé si también afecta esto, lo digo por un párrafo que aparece en distintos momentos, pero es un parrafito que deja constancia de hasta qué punto tienen más información también, por ejemplo, sobre el rescate de Globalia. Y dice la propia UCO en el informe, en un determinado pasaje, y lo repite en otros sitios, dice: sobre esta información nos tenemos que limitar a determinadas conclusiones preliminares a la espera de lo que sería necesario, que sería una investigación en mayor profundidad de lo ocurrido con el rescate de Globalia. De todo esto que yo he citado, ya fuese de Edelsi, ya fuese de la noche de San Petersburgo, ya fuese del rescate de Globalia, ya fuese de Begoña Gómez en abstracto, puede haber información en esos dispositivos y no haberse volcado al sumario. Pues así es, Carlos, y lo cierto es que hay cierto escepticismo, cierta incertidumbre en las acusaciones de la causa de la trama Koldo y del caso Begoña Gómez, entre las acusaciones populares, por cómo está ahora actuando el magistrado Ismael Moreno una vez ha recibido esos informes de la UCO, porque obviamente los informes de la UCO que se han aportado hablan de muchos asuntos. Quizá los dos más graves o los dos principales pues sería pues ese rescate del gobierno a Globalia, ¿no? Y luego pues todo lo referente con Venezuela, el viaje de Delcy Rodríguez, etcétera. A mí lo que me han contado fuentes del caso Koldo, Carlos, es que en las últimas declaraciones que han tenido lugar esta misma semana, estas acusaciones han intentado hacer preguntas a las personas que declaraban como testigos, ¿no? Relacionadas con las adjudicaciones de las mascarillas, etcétera, precisamente sobre el rescate o sobre el caso de Delcy Venezuela. Y el juez Ismael Moreno ha cortado esas preguntas. Entonces, eso ha creado una cierta incertidumbre, porque claro, ahora con toda la información que ha puesto la UCO encima de la mesa,
¿Qué va a hacer ahora el juez Ismael Moreno? Sí te puedo decir que Hazte Oír y Justicia Europa, que están personadas como acusaciones populares, tanto en el caso de Begoña Gómez como en la trama Coldo, han pedido al juez Moreno que abra piezas separadas sobre el rescate del gobierno a Globalia y sobre el caso de Delcy Rodríguez. Pero claro, si Ismael Moreno en esta misma semana, cuando ha tenido oportunidad de empezar ya a indagar esos temas, ha cortado las preguntas, la duda que nos plantea es, ¿se lo va a quedar Ismael Moreno o bien se lo va a remitir a los juzgados de instrucción de Plaza Castilla la parte del rescate al juez Peinado y la parte de Delcy Rodríguez al juez Serrano Arnal, que era el que archivó provisionalmente el caso? Y esa duda ahora mismo está encima de la mesa. En caso de que decida Ismael Moreno, el juez, no trasladar esa información a las causas, una de ellas, la causa Delcy, el Delcy Gate, efectivamente está archivado provisionalmente, es decir, se tiene que abrir en el momento en el que haya una información relevante, adicional y nueva. Bueno, pues aquí la tienen por todas partes. En el tema del juez Peinado, del caso Begoña Gómez, hay una pata donde le dijo, la Audiencia Provincial de Madrid, hace bien poquito, hace una semana y pico, le dijo, de momento mantén esa pata cerrada, a menos que aparezca información relevante y nueva. También ha aparecido información relevante y nueva, obviamente. En caso de que no lo haga Ismael Moreno, no haga pieza separada, no reenvíe esta información a los respectivos juzgados, las acusaciones populares pueden o ampliar la querella o la denuncia o directamente presentar una nueva por estos casos. Sí, yo creo, Carlos, que lo que podían hacer directamente es, por ejemplo, instar al juez Peinado a que reclame una copia del informe de la UCO sobre el rescate, para que Ismael Moreno traslade una copia al juez Peinado, el juez Peinado lo pueda incorporar a la causa y ahí ya no hay excusa para decir, no, es que no ha habido información relevante nueva. Esa podía ser una de las vías para que, en este caso, el juez Peinado pudiera investigar el rescate del gobierno a Globalia. También es verdad que hay en algún punto que se solapa la investigación de Ismael Moreno y del juez Peinado, porque hay que recordar que el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, declaró como testigo ante el juez Moreno, no ante el juez Peinado. Con lo cual hay puntos ahí de conexión, de coincidencia. Yo creo que ahora mismo pues, el juez Moreno y el juez Peinado tendrían que aclarar exactamente qué va a investigar cada uno y una vez tengan claro eso, pues uno enviar la información que sea relevante para el otro a la otra causa, ¿no? Porque lo que no puede hacer esto es pararse. O sea, esto tiene el informe de la UCO, yo creo que ha supuesto un impulso tremendo, es un antes y después para todas estas investigaciones y hay que aprovechar esa información. No, aparte, fíjate, yo tengo la sensación de que en estos momentos estamos en un momento de choque procesal entre distintas causas, que tú y yo lo hemos comentado 1.500 millones de veces, era obvio que había una conexión entre los distintos casos, pero es que yo lo elevaría, es que puede haber una conexión clarísima, por ejemplo, con el caso Pegasus. O sea, la información que se le hubiese obtenido y con la que podían mantener bajo chantaje a Pedro Sánchez puede tener algo que ver con Begoña Gómez, puede tenerlo perfectamente, porque a través de la Africa Center, que por cierto, recibió 1 millón de euros en gastos de Guacalúa, y Guacalúa era Globalia, y era la OMT, y era Barrabés, y era Aldama, que estaba como asesor en aquel momento de Globalia, directamente estuvo financiando el Africa Center de Begoña Gómez. Entonces, aquí hay un montón de puntos en los cuales se conecta, y lo hemos contado 500 millones de veces. Era obvio que estas tramas iban a acabar, yo no sé si colisionando, pero bueno, se tienen que aclarar ellos. Yo de todas formas sí que tengo la sensación de que el material es tan potente que no se va a quedar en tierra de nadie. O lo llevan unos, o lo llevan otros, y como además las acusaciones populares están personadas, básicamente, quitando alguna excepción, en todos los casos, lo que no se traslade a uno, lo solicitarán a través de otro. Si no, pedirán piezas separadas, si no, plantearán una querella o una denuncia adicional. O sea, yo esto sí que creo que este informe les tiene como les tiene de los nervios en Moncloa por un motivo obvio, y es que les han pillado con el carrito de los helados. Absolutamente. Yo creo que tanto tú como yo tenemos la convicción de que en el dispositivo de Aldama, en los dispositivos de Aldama, teléfonos móviles portátiles, igual que ha salido toda esa información que enriquece ese segundo informe de la UCO en referencia pues a Ábalos, etcétera, tiene que aparecer información necesariamente de Begoña Gómez, de Javier Hidalgo, más allá de lo que se ha puesto encima de la mesa. Yo creo que es que por sentido común y por probabilidades está claro que se han tenido que abordar asuntos relacionados con la causa de Begoña Gómez. Y es que además la propia UCO en su informe deja claro que lo que se ha aportado de los dispositivos es solamente una parte y que hay otras causas que se están investigando que de momento no se han tocado y que aparece información en esos dispositivos.
Con lo cual yo creo que obviamente primero se tienen que poner de acuerdo, como decíamos, los jueces, que decida cada uno con qué parte se queda y luego obviamente la UCO tendrá que complementar y sacar a colación pues toda la información que tenga sobre Begoña Gómez, porque hay que decir que en este segundo informe de la UCO sobre Ábalos no aparece Begoña Gómez. Y no nos podemos creer, obviamente, que no haya nada en el teléfono móvil de Víctor Aldama, o sea, principalmente, también lo puede haber en el de Coldo, por supuesto, incluso pues en otros teléfonos móviles, pero desde luego en el de Aldama tiene que haber a la fuerza información sobre Begoña Gómez, porque simplemente, Carlos, es que se reunieron Mira, Aldama, Hidalgo y Begoña Gómez. hay una cosa que es muy básica. Si vas siguiendo el rastro a Víctor de Aldama, el rastro es paralelo al de Begoña Gómez. Eso Víctor de es. Aldama, y decimos, venga, tenía trato con la OMT. La OMT estuvo impulsando y amparando y protegiendo personalmente a Begoña Gómez. Le presentó ministros africanos, la metió en las asambleas internacionales de la OMT. Aldama era asesor de Globalia cuando Globalia, el principal asesor cuando Globalia crea Guacalúa, que es un mecanismo para inyectarle dinero a Begoña a través del Africa Center. Vale, muy bien. ¿Dónde estaba Aldama con la OMT? En San Petersburgo. ¿Quién estaba? Begoña Gómez. Vale. ¿Dónde estaba Aldama gestionando contratos o recuperaciones de deuda para Globalia? Vale. En la visita a Edelsi. Bien, a la noche siguiente, ¿dónde estuvo Aldama? Con Begoña Gómez. ¿Dónde estuvo Aldama en los contactos con Globalia para el rescate? Estuvo en la sede. Muy bien. ¿A quién llevó allí? A Begoña Gómez. ¿Dónde estuvieron el 16 de julio de 2020? Primera reunión, Begoña Gómez con Hidalgo, CEO de Globalia. Segunda reunión, Aldama, Ábalos e Hidalgo en el Ministerio de Transportes. Tercera reunión, atención, Pedro Sánchez, Ábalos y Nadia Calviño. No se puede separar la historia y el avance de Aldama sin hacer un paralelismo con la actividad de Begoña Gómez. Es imposible. Es imposible. Cada rastro y cada actuación que hacía para Globalia aparecía 2 milímetros más para allá, 2 milímetros más para acá, aparecía Begoña Gómez. Es que ya teníamos claro que la figura de Aldama era clave, pero después de estos informes de la UCO nos damos cuenta de la trascendencia de esta persona, de Víctor Aldama. Consigue urdir una trama corrupta en la propia Guardia Civil, consigue urdir una trama corrupta en el gobierno directamente gracias a Coldo y Ábalos. Es decir, es una persona que estaba negociando directamente en primera persona con el régimen de Nicolás Maduro. Miguel O sea, Ángel consigue una red de negociación de un rescate dentro de todo el gobierno, incluyendo eso. Hacienda, porque las sepias de Hacienda, incluyendo la vicepresidencia económica de Nadia Calviño, que sí, que estará parapetada ahí en el Banco Europeo de Inversiones. Por cierto, tienen que estar finos, tienen que estar hasta el moño de nosotros en el Banco Europeo de Inversiones. La primera persona que les enviamos, Madalena Álvarez, como vicepresidenta, imputada y fuera. Y ahora les enviamos a Nadia Calviño de presidenta y aparece mencionada por todas partes en un rescate que tiene el rastro permanente de la trama de Aldama. Pero es que aparece, Víctor Aldama aparece en todo lo que es inexplicable que apareciera exclusivamente con Ábalos. Porque Pedro Sánchez, número uno, Nadia Calviño, vicepresidencia económica y Ministerio de Economía, María Jesús Montero, Hacienda, Interior, oye, dejaba los coches para que le vigilaran a ver si tenían chicharras de la Guardia Civil en los cuarteles de la Guardia Civil. Tócate las narices, es decir, los propios de la Guardia Civil estaban mirando a ver si destrozaban los sistemas de seguimiento de la propia UCO de la Guardia Civil. Es que a ese punto hemos llegado. Eso es inexplicable, teniendo exclusivamente la tarjeta de presentación de Ábalos. Es inexplicable, necesitas otra superior. Y a mí se me ocurren muy pocas superiores a las de un ministro, ¿eh? Desde luego, y la verdad es que leyendo el segundo informe de la UCO, Carlos, lo que deja traslucir es que obviamente el juez Moreno está haciendo una investigación muy seria, pero yo lo que interpreto de ese informe es que hay órdenes directas a la UCO de vosotros única y exclusivamente centraros en el tema de las mascarillas, podéis añadirme lo del rescate y lo de Delsi y tal, pero nada de Begoña Gómez. Y es que no hay nada de Begoña Gómez. Y obviamente esto tarde o temprano se tendrá que canalizar, porque toda la información que se habrá recopilado en esos dispositivos, desde luego yo creo que serían imprescindibles a la hora de procesar a Begoña Gómez por todos los delitos que se le están investigando, ¿no? Por parte del juez Peinado. Con lo cual, yo creo que ahora mismo tienen que hacer un análisis de toda la información que hay encima de la mesa, cerrar cada uno su parte de instrucción y desde luego pues a mí sí que me parece un poco extraño, ¿no?
la decisión de Ismael Moreno esta misma semana de no dejar a las acusaciones preguntar en referencia al caso de Delsi o al caso del rescate del gobierno. O sea que habrá que esperar a ver cómo se va ordenando esto. A ver, yo te digo una cosa, al final los ataques institucionales, vamos a dejarnos de historias, tienen efecto. Yo no estoy queriendo decir que Ismael Moreno esté bajo un ataque de pánico, ni mucho menos, porque estoy convencido de que no lo está. Y de hecho la función que está haciendo yo creo que es una buena función. Pero puedo llegar a entender que bajo la presión a la que están sometidos, hagan o lleven la interpretación del derecho a la parte más hipergarantista de un sistema que ya es hipergarantista en materia penal. Quiero decir, vamos a ver, al final al juez Peinado le van a tener que permitir investigar la parte de Globalia. ¿Por qué? Porque ya hay un auto de la Audiencia Provincial que dice no la puedes tocar a menos que aparezca información relevante. Ya la tienes, pero nadie puede acusar a la Audiencia Provincial de no haber sido hipergarantista. Nadie puede acusar al juez Peinado de no haber sido hipergarantista. Ahora ya tienes la justificación. A mí no me extrañaría que Ismael Moreno efectivamente esté haciendo exactamente lo mismo. A mí me habéis presentado una acusación que va por el caso Mascarillas. Vale, ¿por qué permito tocar parte de Globalia? Concho, pues porque los aviones que se utilizaron por valor de más de 3 millones de euros en los contratos, los aviones que se utilizaban para traer las mascarillas eran los de Air Europa. Por lo tanto, tengo una vía para conectar jurídicamente y que no me puedan acusar de haber violado las garantías del presidente, de su mujer, etcétera. Lo tengo. Por tanto, voy por ahí. Ahora, a partir de ahí yo tengo la sensación de que efectivamente Ismael Moreno dice la acusación que yo tengo habla del caso Mascarillas, el resto para el que tenga esta acusación. Como ya hay acusaciones que tienen planteado justo este caso, es decir, la parte de Globalia, yo tengo la sensación de que no es que la vayan a cortar ni mucho menos, sino que se van a trasladar al juzgado número 41 de Peinado. Y la parte que toque al tema de Delsi, pues más que probablemente se tendrá que reabrir el caso del Delsi Gate. Es que fíjate, Carlos, que los dos últimos informes de la UCO, o sea, la trama Coldo empezó como la investigación de la adquisición de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, de Adif, del Gobierno Balear, el Gobierno Canario, el Ministerio del Interior. Ese fue el inicio de la investigación. Pero es que los dos informes de la UCO, digamos que han trasladado esta investigación a otra dimensión completamente distinta. Ya nos están hablando de una organización criminal que está infiltrada en el gobierno y en la Guardia Civil y que una de sus patas de negocio son las mascarillas, pero que es que se dedicaban también a otros asuntos, por ejemplo, intermediar en el rescate de Globalia, por ejemplo, negocios en paralelo con el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, yo creo que ya el caso de las mascarillas no es el Miguel tronco. Ángel, licencias de venta de hidrocarburos, que los hidrocarburos los tienes que sacar de algún sitio. Y claro, y han generado un rastro de fraude de 182 millones solo en el IVA. Solo en el IVA. Y que yo sepa, por el rastro que nosotros hemos seguido, y está totalmente certificado, uno de los socios, uno de los amigos de Víctor de Aldama con los que hacía negocios, es Jorge Ramírez Ochoa. Bueno, pues Jorge Ramírez Ochoa, su especialidad era conseguir, de hecho le debe 1.200 millones de dólares a PDVSA en petróleo. Bueno, pues Aldama lo que estaba intentando era conseguir para determinada compañía aquí, que era la que pagaba el chalet de Ábalos, el piso de la novia, etcétera, conseguir hidrocarburos, conseguir precisamente petróleo, derivados del petróleo para venderlos en España. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Es decir, yo tengo la sensación efectivamente de que hemos empezado y de que la montaña de corrupción que está por descubrirse efectivamente puede superar clarísimamente lo que hemos visto, pero con creces, ¿eh? Con creces. Sí, sí, porque sin ir más lejos, la línea de investigación que tú recordabas y que la ha pasado el juez Pedraz, es decir, la UCO, en el marco de esta investigación, empieza a investigar al famoso Claudio, socio de Aldama, y se da cuenta que Claudio ayudó a cerrar la adquisición de la casa del chalet de la alcaidesa para Ábalos, pero que a la vez Aldama con él mantenía ese negocio de los hidrocarburos, de fraude del IVA de 182 millones de euros, y esa parte se lo ha quedado directamente el juez Pedraz. Es decir, Ismael Moreno no ha tocado esa parte. Se ha quedado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Es decir, lo que te decía antes, aquí hay un tronco del árbol que es la organización criminal, y esta organización criminal integrada por Ábalos, Coldo, Víctor de Aldama, etcétera, pues tiene una serie de patas de negocio. Y una de estas patas de negocios es lo de los hidrocarburos, otra pata de negocio son el intercambio de oro, etcétera, con Venezuela, otra es la compra de mascarillas durante la pandemia. Es decir, han ido proliferando diferentes ramificaciones del tronco que ya no son las mascarillas. Las mascarillas es solamente una parte de ese tronco. Entonces es verdad que va a ser interesante ver cómo
Ismael Moreno reordena la investigación y teniendo en cuenta, pues como digo, que por ejemplo la parte de los hidrocarburos, en vez de abrir una pieza separada, directamente la causa ha pasado directamente a otro juzgado. Con lo cual, abundando en la tesis que decías antes, no se puede descartar a día de hoy que de la misma forma como Ismael Moreno no ha dejado plantear preguntas sobre Delsi y sobre Globalia, pues mande el informe de la UCO pues a los juzgados de plaza de instrucción y él solamente limite su investigación a lo que es el caso Mascarillas. Ahora, por resumir, para que la gente no se nos pierda, el gobierno pretende que nos pensemos que Koldo o Ábalos o Koldo, me da lo mismo que lo mismo me da, estaban en una trama que tuvo penetración y condicionó contratos, concesiones, líneas de ayuda, subvenciones, rescates, etcétera, en el Ministerio de Interior, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Sanidad, las relaciones con la Organización Mundial de Turismo, que son Naciones Unidas, el Africa Center, las relaciones con Marruecos, la SEPI, las líneas ICO, que dependen del Ministerio de Economía, el gobierno socialista en Canarias y el gobierno socialista de Baleares, que sepamos. Por cierto, nosotros, por lo que hemos aportado ya, también el gobierno socialista de la Comunidad Valenciana. Si quieren se lo repito y se lo mando con lazo y con un celofán a Pedro Sánchez. ¿En serio nos tenemos que creer que todo esto lo condicionaba Ábalos? Y por añadir a esa larga lista que has dado, Carlos, el gobierno de La Rioja, que también aparece en este segundo informe de la UCO, y las dos referencias que hace la UCO también, tanto al Ministerio de Industria como al Ministerio de Energía. O sea, que es que estamos hablando de todo el gobierno, Carlos. O sea, es que esto ya, o sea, cuando decíamos, no, esto es el caso Sánchez, es el caso PSOE, es el caso gobierno, es que es así. O sea, no es tan mal decirlo, es que es así. O sea, esto no es una cuestión que esté muy limitada y muy concreta, es que afecta a todo el gobierno y sobre todo a la cúspide. Es Miguel que Ángel, es el uno, Pedro Sánchez es el uno. La noticia que diste tú en primicia. La reunión de Delsi estaba programada, cuando vino aquí, estaba programada para reunirse con todo el gobierno. ¿Quién es el jefe de todo el gobierno? Porque yo no, y tú tampoco, Miguel Ángel. Hay uno, ¿verdad? El número uno. El uno, el number el one, uno. the one. O sea, que es que está claro, ¿no? O sea, hasta la UCO yo creo que en ese aspecto hila muy fino, ¿no? Lo deja claro, hablan el uno, pues en referencias claramente al presidente del gobierno y tal y cual, están dejando claro y están ya Miguel Ángel, dibujando, Carlos, la ruta de la investigación del Tribunal Supremo. Miguel Ángel, tú lo sabes, que llevas 500 muescas a la espalda de casos de corrupción. Para que la UCO o la UDEF ahora está desaparecida porque está ahí Fernando Grande Marlaska y la ha hecho desaparecer, le ha hecho un tamariz y fuera. Para que la UCO o la UDEF en un informe oficial mencionen a un presidente del gobierno, Dios bendito la tormenta que tiene que haber, porque si no, no lo mencionan. Si no, no lo mencionan. Yo quiero recordar simplemente una cosa, en el primer informe que vimos del caso Koldo no aparecía mencionado ni Ángel Víctor Torres ni Francina Armengol. No aparecían mencionados. ¿Aparecían sus instituciones? Sí. ¿Aparecían ellos? Su nombre no aparecía. El único que aparecía, por cierto, con ficha, con la foto y con todo, era un tal Salvador Illa. ¿Vale? Lo digo porque era el jefe de todo el gobierno ese del decretazo vivo durante la época del COVID. ¿Vale? Pues en este informe se ha mencionado expresamente al presidente del gobierno. Eso tiene una importancia mayúscula, Carlos. O sea, para que la UCO mencione, y en varias ocasiones, a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, es que tiene más es el indicativo, Carlos, de que José Luis Ábalos es la amiguita del pan que está poniendo la UCO encima del Supremo para que los magistrados del Supremo sigan esas miguitas de pan de Ábalos hasta Pedro Sánchez. No tiene otra explicación. En la frase has dicho la amiguita y digo, espérate que vamos con un tema polémico, porque como salen amigas por todos los lados, pero bueno, era la amiguita de pan. Vale. Amiguita de pan. Me ha quedado claro. Miguel Ángel, que seguiremos informando que esto se anima y las palomitas se van a acabar. Exacto, ha sido muy intensa esta semana, pero yo creo que todavía nos van a venir días mejores todavía. Van a venir miguitas, más miguitas. Un abrazo, Miguel Ángel. Un abrazo, Carlos.